La cátedra me pidió que les contara dos experiencias profesionales que tuve con mi estudio en el desarrollo de dos edificios destinados a la educación. Uno es la Escuela Lincoln, en la zona de Gran Buenos Aires, próximo a Capital Federal, y el otro es un edificio para la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, ubicado en la ciudad de Las Heras, en, 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 en la provincia de Santa Cruz. Los dos ejemplos son muy diferentes, con características muy particulares. Quizás no existen puntos en común. Uno es un edificio, el de la Escuela Lincoln, que se incorpora a una estructura de edificios existentes, y el otro, el de Las Heras, es un edificio nuevo sobre un lote vacío. Vamos a comenzar por el del Lincoln. Voy a compartir la pantalla. Bueno, para comenzar vamos a definir su ubicación. Es una ubicación bastante particular. Se encuentra en la zona de La Lucila, en un terreno en pendiente, de fuerte pendiente hacia el río, lindante con la calle Paraná, entre la calle Ferreira y el río. Lo que ustedes ven punteado aquí es la avenida Libertador, General Paz. Yo lo voy indicando con el cursor, y esta zona que manché, que estoy ahora guiando con el cursor, es una zona muy particular entre Libertador y el río, que presenta, que era la antigua barranca de la ciudad consolidada hasta el borde del río. Este tema lo vimos en la primera mitad, en el trabajo urbano. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de todas las áreas recuperadas y ganadas al río? Hoy el colegio se encuentra justamente en sectores que fueron ganados al río. Por eso esta relación con lo que veníamos hablando en la primera mitad del curso. Bueno, esta es la ubicación real del colegio, abarca 2 hectáreas. Fíjense, estoy definiendo el perímetro del lote con el cursor. Presenta la característica de campus. El Lincoln es una escuela americana, con currícula americana, que recibe alumnos de todo el mundo. Comenzó con un primer edificio, acá lo estoy marcando, que es un edificio clásico, una antigua casona, donde comenzó el colegio solamente con jardín de infantes y primaria, y luego fue comprando terrenos de alrededor, todos sobre esa barranca de la cual hablábamos, y fue sumando diferentes edificios hasta llegar a escuela secundaria. Se le suma a este sector de 2 hectáreas un área que ahora estoy marcando, que es la que se encuentra lindante al río, que es justamente ese espacio de tierra ganada al río que recién hablábamos. El municipio de Vicente López le otorgó en concesión estos territorios para que desarrollaran su campo deportivo, sumándole una reserva ecológica, que es esta mancha verde que ustedes están viendo, con un lago interior que administra, controla y mantiene el colegio, y que se abre al público en horarios muy particulares para que hagan uso de esta reserva. Si analizamos un poco la superficie del colegio, estas 2 hectáreas prácticamente están vinculadas a un área que la triplica en superficie. Por eso quería mostrarles esta totalidad, porque el edificio funciona con estas 2 grandes áreas. ¿Cómo nos vinculamos nosotros al colegio? Es por un concurso
que el colegio arma, no un concurso abierto, sino un concurso cerrado, con 6 estudios dedicados al proyecto de edificios educativos, cuya especialidad es la educación. Nos invitaron y nosotros con mi estudio, Craswell, nos presentamos y ganamos ese concurso. ¿De qué constaba el concurso y la necesidad del colegio? Era la siguiente. No tenían disponibilidad de FOT, o sea, no podían seguir construyendo. Si analizamos el terreno y cómo está ocupado, las áreas construidas prácticamente superaban el 60% construido y el 40% libre. Entonces el colegio toma la decisión de demoler 2 edificios, un edificio A y un edificio B, ganar esa cantidad de metros cuadrados para construir un nuevo ala del edificio destinado a escuela primaria. Acá es otro enfoque del concurso, donde se dejaba muy claro que este sector se demolería, este segundo sector se demolería. Uno es un edificio de baja calidad arquitectónica, que en un principio fue jardín de infantes, luego fue primaria, y hoy está en malas condiciones. El objetivo era demolerlo, y en esta punta que se incorporó en algún momento al edificio más importante que el campus tiene, que se desarrolla prácticamente toda la muy mala confección, complejo, mal vinculado al edificio, y hoy con problemas severos, acceso de humedad por napas, problemas de humedad, en fin, se decidió también demolerlo. O sea que de este sector que estamos analizando, solamente quedaría la tira paralela al río, demoliéndose el módulo 1 y el módulo 2. El concurso también definía un área para la ejecución del nuevo edificio, que priorizaba la esquina de Ferreira y Paraná, ubicaba la implantación en esta esquina. De todos modos, también permitía la posibilidad de desarrollar el edificio en otros sectores que los diferentes estudios plantearan. Esta es otra visión desde Libertador a todo el campus. Los dos edificios a demoler, 1 y 2, y los edificios que se respetarían, que quedarían en el campus, un antiguo auditorio, la casa original, por supuesto, donde hoy alberga todas las actividades administrativas y dirección del campus, un edificio que, muy interesante destinado a escuela secundaria, desarrollado por el estudio Lierton Conogui, el actual gimnasio, que no se tocaría, quedaría en su lugar, y la pileta cubierta que el colegio hoy dispone, prácticamente en la esquina, a nivel de río, a nivel del campus deportivo. Un tema adicional interesante para comentar es que el campus se vincula actualmente con el área cedida por el municipio de Vicente López, por un puente metálico peatonal que cruzaba por arriba las vías del antiguo tren de la costa. Bueno, todos sabemos que este tren de la costa parte de la zona norte, de la avenida Maipú, y llega prácticamente hasta el Parque de la Costa, Tigre. Acá hay una imagen bastante interesante del edificio de demoler. Observen que la tira, de muy buena confección arquitectónica, fue desarrollada en la década del 60 con su núcleo de escalera y ascensor.
se preservaría, y lo que se demolería sería todo este sector de teatro, anclado de una forma bastante defectuosa con esa barra. Esta es otra imagen desde el río. Fíjense la confección del edificio, bastante complejo. Tiene un sector de aulas en la planta superior y el teatro prácticamente hundido bajo tierra. Es increíble ver el borde de la calle Paraná, donde este edificio no lo define claramente, realmente es un bloque muy pesado, muy duro. Prácticamente el borde de Paraná se define por tabiques de contención que van conteniendo todos los taludes que genera este terreno en barranca. Es importante detectar que la calle Paraná, que se ve bastante bien, tiene una pendiente muy fuerte desde Ferreira hasta Ramsayer, aproximadamente en 130 metros, en el orden de 12 metros de altura de diferencia. Bueno, este es el recorrido que hicimos para verificar la actualidad del campus. El concurso constaba de un programa básico. Este programa se ha modificado. Nosotros ahora en el desarrollo del trabajo vamos a mostrar algunos elementos del concurso y también algunos avances. Estamos en plena tarea de documentación de obra que se suspendió el avance por la pandemia, quedó prácticamente paralizado el desarrollo del proyecto. Bueno, las necesidades programáticas del concurso fueron las siguientes. Para describirlas rápidamente: un área administrativa, dirección educativa, sanitarios por piso, servicios generales, 7 aulas del Kinder School. El Kinder es el jardín de infantes, en la currícula americana el jardín, el Kinder, abarca de los 3 años a los 5. El programa también pedía 11 aulas para Elementary School. En el programa americano se divide en 2 módulos, la escuela primaria. Luego de eso comienza la escuela secundaria. Bueno, se solicitaban espacios colaborativos cubiertos. Estos espacios colaborativos son muy importantes en la currícula que ellos tienen como colegio americano. Tienen actividades que vinculan los diferentes grados y los diferentes niveles. Son muy importantes para ellos. Solicitaban plantas de alta flexibilidad y muy vinculados a estos espacios colaborativos, que después los vamos a profundizar en el desarrollo del proyecto. Solicitaban un gimnasio Zoom, una biblioteca y áreas de expansión fundamentalmente exteriores y que estén destinadas a usos pedagógicos. También solicitaban como prioridad un vivero en estas terrazas o en estos lugares exteriores. Bueno, aquí lo que quería comentarles es cómo vamos a hacer el análisis del proyecto o el desarrollo del proyecto. Yo lo quiero dividir en los 3 sectores de evolución que tuvo el desarrollo de este proyecto. Uno es el análisis previo, después hay una segunda etapa de esquemas e ideas, y hay una tercera etapa que es que la denominamos resolución. Armé este esquemita muy rápido para mostrarles cómo funcionamos en el estudio y cuáles son nuestras prioridades cuando nos tocan proyectos de esta magnitud. Manejamos estos 3 niveles de enfoque, que uno tiene que ver con el análisis, ¿sí? Donde se realiza una profunda investigación de la temática, se genera un ordenamiento objetivo de esta investigación en relación a priorizar los temas que consideramos más importantes. Después hay una profundización teórica sobre el tema, su evolución, diferentes ejemplos y tratar de entender cómo la arquitectura se vinculó con la educación y cómo fue su proceso y su evolución. Y después de todo esto hay una síntesis muy personal que realizamos en equipo, llegando a conclusiones de síntesis que nos van a permitir de alguna manera volcar
volcarnos a la segunda etapa, que es el de las ideas. Bueno, a ustedes les va a pasar lo mismo en este proceso, sé que tienen una escuela secundaria, y esta etapa, que es la 2, es una etapa, yo me tomé la atribución de definir 5 o 6 conceptos, porque realmente el arquitecto tiene que estar preparado para esta instancia, que es la de ideas. Una vez realizado el análisis, aparece una etapa que es justamente la sensible, conflictiva, irracional, cambiante, estresante, intensa, que es el proceso de las ideas. Yo voy a frenar el proceso a medida que se los voy contando en este módulo, porque me parece que es el más importante, es el más conflictivo, el que nos genera más estrés, pero es ese módulo de transición entre lo analítico y racional y lo resolutivo, profesional y técnico. Y me parece que es el brazo más importante de nuestra profesión, y es muy importante que, no obstante, en la vida tanto en la actividad pedagógica como docente, o ustedes en la vida de la facultad y también extendida a la vida profesional, este sector lo entiendan con la profundidad que tiene. Después aparece el tercer punto adicional, que es lo que recién les comentaba, el profesional, el rigurosamente objetivo, el técnico. Esta franja o este módulo que abarca nuestra profesión es el que realmente permite que este punto 2, el de las ideas, se pueda materializar, se pueda confeccionar, se pueda construir y que sea racional, viable, que cumpla con los objetivos. Si sintetizamos este esquema en 2 barras, en una horizontal y en una vertical, veremos que el campo de las ideas, que es el fundamental, recibe la interacción de una síntesis de conceptos que están nutridos por lo que es el análisis y la resolución. El encuentro de esas 2 barras, la roja y la naranja, es justamente el punto esencial de nuestra profesión, que es la idea llevada a la concreción, a través de algunos aspectos o de aspectos fundamentales que lo genera la teoría y el análisis. Por eso me pareció que este gráfico era muy sencillo, muy simple, enfoca en un punto estratégico, que es el campo de las ideas. Espero que a medida que podamos avanzar en la interpretación de este proyecto, no nos quedemos solamente con el resultado, sino que podamos siempre interactuar con este punto, con el punto 2, que es el de las ideas. Bueno, el análisis previo. Lo que van a ver aquí son algunos textos en inglés, porque los saqué de la memoria que entregamos en el concurso. El concurso pedía, como escuela americana, iba a ser verificado por un jurado de arquitectos americanos y de una comisión que el colegio tenía, que eran todos americanos, por eso nos pidieron que la entrega la hiciéramos en inglés. Yo recorté algunos sectores de ese análisis que me parecieron muy importantes en la etapa del concurso. Esta primera barra que les estoy mostrando es una interpretación, un análisis muy puntual e interesante que verificamos. El terreno en pendiente que tiene en la barranca, con una pendiente muy importante, prácticamente 12 metros en 120 metros, generaba edificios de estas características. Fíjense qué particular. No se generaba ningún sistema terrazado, sino que se generaban escalones donde los edificios se incorporaban en esos escalones, y en general los edificios que quedaban del lado del Libertador no tenían visuales al río, y los que quedaban del lado del río tenían taludes que impedían el vínculo con los sectores que se relacionaban con el sector del Libertador. ¿Qué significaba esto? Que realmente eran tipologías como
en diferentes escalones que se generaban en el terreno. Esto, por ejemplo, el edificio en barra que mencionamos en las imágenes iniciales, tiene esta confección. Está manejado en diferentes niveles, donde algunos pisos se vuelcan al río y otros no, y otros directamente no tienen visión al río. Otro tema interesante era el sistema circulatorio que tenía el conjunto. Había edificios que se vinculaban entre sí y otros que solamente se vinculaban por espacios exteriores, con una gran desarticulación y que realmente generaban un sistema de patios y objetos sin ningún sistema circulatorio que los vinculara bajo cubierto, bajo galería, haciendo bastante conflictivo los días de lluvia la relación de los diferentes bloques edilicios. Bueno, acá aparece otra lámina de análisis que yo la considero bastante interesante. Esto vuelve a repetir lo que les decía antes. Fíjense lo que ocurría. Aparecían edificios que bloqueaban otros edificios, donde esta visión tan interesante de la barranca y el río se negaba totalmente. Fíjense, acá está marcado con algunas cruces amarillas, como algunos lugares exteriores, prácticamente como los patios sobre la calle Ferreira o algunos patios interesantes entre edificios, la visión del río era como un terreno llano, sin ningún vínculo con un contexto tan especial como el de la barranca. Fíjense que acá también lo enfatizamos, prácticamente el 50% de los lugares verdes, esta es la calle Ferreira y el río está atrás, y no tenían vínculo con el río, era como estar en una zona urbana. Otro tema interesante que verificamos es que los bordes del edificio eran rejas y paredes, y realmente ningún edificio representaba la imagen del colegio, es decir, era un colegio sin imagen construida, sin fachada, sin potencia edilicia, era una sumatoria de edificios que, bueno, armaban ese campus sin ningún vínculo con las líneas municipales. Otro tema interesante era que había patios muy bien relacionados, esta es el campus, estamos señalizando que el patio inferior, el patio que estaba contra el río o contra el campus, tenía muy buena relación con el río y con el paisaje, y otro patio muy interesante sobre la calle Ferreira, de la misma proporción, casi ni se verificaba o casi ni se vinculaba con el río. Es decir, si trazábamos una línea paralela por la mitad de las 2 hectáreas, teníamos edificios que prácticamente eran urbanos, sin contacto con el río, y el otro 50% eran edificios que podían ver el río. Una cosa realmente compleja, extraña, por el natural crecimiento que tuvo el campus, sin ninguna interpretación en esos edificios del concepto de barranca, de cómo intervenir o generar arquitectura en un edificio con barranca, en un terreno con barranca. Bueno, acá comenzó nuestro debate, una vez considerada la demolición de los objetos que proponía el concurso, dónde ubicar el edificio. El concurso proponía la ubicación en la esquina de Paraná, para poder conseguir esa imagen corporativa de institución que quería generar el colegio. Proponía este lugar, pero daba la libertad a los estudios intervenientes de seleccionar algún otro lugar de acuerdo al partido que se adoptara. Bueno, nosotros analizamos la esquina, también analizamos la posibilidad de incorporar una barra sobre la calle Ferreira, ambos casos con problemas severos, porque el volumen de esquina generaba situaciones de enfrentamiento y de asoleamiento que no nos cerraba. La tiro a la barra permitía algunas ampliaciones de estos espacios, pero también enfrentaba esos 2 edificios con un patio interno y que a su vez tampoco generaba una situación atractiva y de buenas visuales al río. Y la decisión final que tomamos es utilizar, lógicamente,
el sector más complejo, que fue justamente la cuña que quedaba entre la demolición del teatro y la barra paralela al río, es decir, este trapecio. Nosotros tomamos la decisión de ubicar el edificio en esta posición, logrando un edificio que ya no sea paralelo al río, sino que sea transversal, consiguiendo la posibilidad de aterrazarlo y que todas las actividades tuvieran buena relación con este horizonte, río, delta y costa que queríamos lograr. Bueno, acá aparece la segunda etapa de la cual hablábamos, que es el de las ideas y de los esquemas. Esta etapa, como regla mnemotécnica, solamente la podemos abordar, y esto me parece lo importante de la charla, si tenemos claras las intenciones. Nosotros podemos analizar un montón de cosas, pero si de ese análisis no extraemos, como se lo mencionaba en el grafiquito, una síntesis que nos permita generar intenciones fuertes, va a ser imposible abordar esta etapa crítica, estresante y compleja, que es el campo de las ideas, que son fundamentales para el desarrollo de la tercera etapa, que es la de concreción. Por eso lo que quería tomarme el tiempo de mencionar estas intenciones. ¿Por qué? Porque el proyectista debe repreguntarse la intención. A veces queda la intención, uno tiene que repensar si esa intención no es obvia o no tiene sentido. ¿Cómo lo verifico? Y justamente repreguntándomelo. Si de repente digo, el patio del colegio debe ser bien asoleado, eso es obvio, es una intención tonta, es una intención que no tiene peso. ¿Por qué? Porque sería ilógico un patio de colegio que no esté bien asoleado, bien orientado. Este es el punto clave, llegar a intenciones que realmente tengan fuerza, que permitan definir el perfil de lo que quiero hacer. Por eso, vuelvo a insistir, quiero repasarlas con ustedes, que fueron las intenciones principales que definieron la idea. Bueno, la primera es integrar funcional y morfológicamente el nuevo edificio a los existentes como pieza complementaria y no independiente. Bueno, aquí hay una decisión fuerte. O sea, en vez de un objeto más, la decisión fue integrar, armar un edificio de bajo peso volumétrico, que no compita, pero se incorpore fuertemente a la estructura circulatoria existente, fundamentalmente de la barra que contenía toda la actividad de la escuela primaria. Generar un edificio integrado a la barranca donde los diferentes niveles se vinculen por terrazas verdes, aumentando la cantidad de espacios exteriores. Bueno, acá aparece otra decisión importante. Si el edificio se integraba a los existentes, a la vez debería permitir la utilización de las terrazas como lugares de expansión y como ganancia de espacio verde fundamental para un colegio de estas características. O sea que el techo útil era una decisión fuerte. La intención 3 era priorizar las mejores vistas al río y hacia la barranca, tanto de las aulas como de los lugares de encuentro cubiertos, semicubiertos y abiertos. Bueno, esta fue una condición que no la verificamos en los demás edificios, es decir, que todo el colegio tuviera visto al río, los espacios exteriores tuvieran vista al río, los espacios que interactuaban con todas las aulas también tuvieran vínculo con el río, como elemento fundamental ese horizonte lineal que proponía el río y el borde de la barranca. La intención 4 es quinta fachada verde como sucesión de planos que se escalonan sobre la barranca. Bueno, el edificio lo entendíamos como una sucesión de planos o de bandejas que se sucedían hasta la llegada al río, que se desmaterializaba su masa a medida que se acercaba al río. Consolidar una fuerte fachada sobre la calle Paraná, representativa de la escuela. Bueno, acá había otro desafío, es decir, generar una fachada sobre Paraná, sobre una calle con pendiente, con fuerte pendiente, que es realmente un desafío, una fachada de 120 metros y en pendiente, ¿no? Y que esa fuese la imagen institucional del colegio de la cual adolecía.
generar un edificio que se desmaterialice sobre la barranca y que se vincule fuertemente con los dos patios existentes. Este era otro desafío. Como utilizamos esa cuña sobre Paraná, también lo que queríamos lograr por las terrazas, que los dos patios, tanto el del frente como el del fondo, que daba sobre el río, tuvieran continuidad por arriba de los techos del edificio. Y esto permitía ese vínculo porque la barra paralela al río generaba como una línea infranqueable entre el patio río y el patio ciudad, cosa que hacía muy fraccionado el espacio exterior del colegio. Otro tema interesante que lo pusimos en prioridad fue proyectar la biblioteca como símbolo morfológico, o sea, la biblioteca debería tener identidad, entidad volumétrica, se tenía que entender como un faro pedagógico, un lugar particular con una materialidad definida. Y el otro tema interesante, que esto partió también del análisis, es reconocer a la barranca como un espacio que interactúa con la ecología y el medio ambiente. Esto hablando con los asesores de paisaje que tuvimos en el desarrollo del proyecto, nos comentaron algo particular, que los contextos de barranca tienen una ecología y un ecosistema muy particular. Ellos consideran a la barranca como el espacio de transición entre la ciudad consolidada y el río. Y estos lugares tienen un microclima muy particular, por ejemplo, tienen mayor tenor de humedad, el aire, hay algunas especies de mariposas y de fauna que conviven en ese espacio de transición que es la barranca. Y el colegio específicamente se encontraba ubicado en ese lugar. Nuestra propuesta apuntaba a terrazas ecológicas, y a la vez el colegio también contaba con ese espacio que les comenté, muy interesante, cedido por el municipio, donde existía esa reserva ecológica. Entonces, este concepto de integración, edificio, naturaleza, era un desafío en el desarrollo de la propuesta. Bueno, estas intenciones fueron la matriz de la etapa estresante viene, que es la de las ideas. Es encontrar una herramienta que a ustedes les permita rápidamente, la que quieran, si quieren la mano, si quieren la computadora, si quieren y entender el espacio. Porque si no, esta transición entre la teoría y el espacio es muy difícil de lograr, y esa técnica que ustedes elijan, pero tiene que tener ese módulo de velocidad y de rapidez que le permite traducir el concepto a un dibujo. Bueno, yo con el tiempo siempre dibujé a mano. Ahora encontré un mecanismo espectacular que se los recomiendo, que es el dibujo en pantalla. Es el lápiz óptico en una pantalla. Y todos los dibujos que van a ver acá son realizados de esa manera, pero me permite una gran agilidad en el lugar que me encuentre. Voy caminando por la calle, se me ocurre una idea, me paro en un lugar y hago un esquema rápido de lo que se me ocurrió con relación al proyecto que el estudio tiene. Y esta agilidad permite después hacer un repaso de estos gráficos que, lo vamos a ver también en el desarrollo de este trabajo, tiene una incidencia fundamental con los resultados obtenidos. Bueno, estos dos dibujitos, uno es, fíjense que no tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con lo que nosotros queríamos que se viera desde la arquitectura que íbamos a proponer, que era una franja de cielo, una franja de río, ese marrón león, color león que tiene el Río de la Plata, una franja de tierra y una franja de barranca. Creo que eran los cuatro elementos fundamentales que después, en este segundo gráfico, yo le empecé a dar volumen. Es decir, la franja de tierra es verde y color, con alta vegetación, y la imagen de barranca se transformaba en plano de tierra, porque eso sí iba a suceder en diferentes bandejas constructivas.
Bueno, en realidad esta síntesis, por eso lo paso a propósito rápido, porque quiero que ustedes vean cómo es la realidad. La realidad tiene mucho que ver con lo que yo había dibujado conceptualmente. A esta foto me pude subir después del concurso, cuando lo ganamos, porque no nos permitieron antes del concurso la entrada, y realmente lo que pude sentir que lo que había pensado en ese momento, que me lo intuía, por supuesto, esta es la visión de la terraza del lugar más alto del edificio, donde se ve cielo, se ve río, se ve tierra, se ve volumen de vegetación y se ve barranca, se nota que estamos altos, ¿no? Bueno, esto lo que quiero mostrar, y en esta etapa de ideas, de crisis y de complicación que genera nuestra profesión, el campo de las ideas, y a la cual debemos entrar y tener nuestro método para poder entrar, porque si no, pienso que no somos arquitectos y no sabemos entrar a esta etapa de ideas. Seremos buenos constructores o muy buenos analistas, pero nunca seremos arquitectos. Digamos, son los gráficos síntesis. Este cortecito, después de los primeros croquis de horizonte y demás, de lo que queríamos ver del edificio hacia el entorno, apareció este corte, donde esas bandejas de lo que hablan, esos planos horizontales que las intenciones comentaban, se materializaban, todavía no teníamos idea de nada, y donde una cubierta posible de la biblioteca se desatara con una volumetría diferente, apoyada, posada, como faro, en ese sistema. Después apareció uno de los chicos del estudio, cuando armamos las láminas del concurso, ahora lo vamos a ver, generó este pequeño logo de la propuesta, muy interesante. ¿Por qué? Porque la posición que habíamos elegido para incorporar el nuevo edificio tenía un gran compromiso. ¿Por qué? Porque veníamos de un esquema muy fuerte de la barra, y cómo hacíamos esa transición entre el lateral de la calle Paraná y la ortogonalidad de la barra. Entonces decidimos que el edificio nuestro iba a tener dos componentes: un componente de tope y de encuentro vertical, casi ortogonal, es decir, realmente ortogonal, 90 grados con respecto a la barra existente. Se iba a conservar el núcleo vertical de esa barra y se iba a generar una segunda barra contra la línea Paraná, contra la línea principal de Paraná, una abertura entre barras que iba a ser muy bien aprovechada para esos lugares interactivos y de vínculo que los alumnos necesitan dentro de la currícula de este plan de escuela americana. Esta es la lámina síntesis de conceptos más fuertes y más claros que tienen que ver con la propuesta. Ahora igual vamos a ver una serie de otras perspectivas que fueron intuitivas, pero que de alguna forma después se van a ver en el resultado final. Esta era la imagen que nosotros queríamos desde el río en relación al edificio. Acá hay un esquemita bastante claro de lo que buscábamos, es decir, una vez demolido el teatro, armar un edificio que se desmaterializa de esas bandejas hacia el río. La línea roja lo está. Bueno, después había otro conflicto, porque lógicamente todo muy lindo, pero había un encuentro entre lo nuevo y lo viejo. Y bueno, el patio inferior, del cual hablábamos, iba a tener, desaparecido ya el teatro, iba a tener un nuevo edificio que de alguna forma tenía que convivir con el edificio viejo. La idea era manejarse en escala parecida, esto es nuevo y esto es viejo, y adosarle volúmenes que de alguna forma no contaminaran esta escala muy fuerte que tenía ese edificio en tira. Y tomamos la decisión, una decisión importante, de darle continuidad a un zócalo de ladrillos que armaba toda una especie de galería, ahora la vamos a ver en algunas fotos, que el edificio tenía en esta posición, que nos permitía envolver como basamento todo el sistema de terrazas y bandejas que estábamos generando. Recuerden este esquemita porque después lo vamos a ver con el edificio ya resuelto.
Bueno, esta es otra visión, cómo se vería desde Paraná en su llegada hacia el río el edificio. Lo consideramos como un edificio prácticamente que se desarmaba, con un elemento alto que era la biblioteca, y luego cómo se iba escalonando y se iba enterrando en ese territorio en barranca. Bueno, después aparecían otras decisiones importantes, porque el edificio sobre Paraná iba a emerger, lógicamente esa punta iba a emerger, y bueno, también iba a haber un encuentro con el edificio viejo, y bueno, y cómo iba a aparecer la biblioteca en ese sistema, donde el edificio acá tenía 2 niveles y en la planta inferior tenía 4, ¿no? Lógicamente acompañando el escalonamiento del terreno. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo lo incorporamos al sistema. Acá vamos a ver los renders, no quedó parecido a esto, lógicamente se siguió evolucionando, pero me gustaron mucho estas imágenes que son parecidas a las que teníamos en el arranque cuando le describí el terreno. Y bueno, el sistema quedó de esta manera. Una cubierta curva de hormigón, que pasaba por debajo de esta tira y armaba toda la biblioteca, como ese de gran faro, de elemento muy, muy particular, de noche muy iluminado, todas las terrazas perimetrales que eran didácticas y de visuales al río, en las terrazas del kinder, del sector del kinder y del elementary abajo, con la aparición del vivero como elemento fundamental, didáctico, en vínculo con la naturaleza, y cómo este sistema permitía que la terraza A través de un sistema de escaleras y de rampas que se daba en los patios, permitía el ingreso desde abajo, poder llegar a la terraza de arriba y vincularnos con el patio de adelante. Este edificio terrazado permitía justamente este vínculo, y siempre utilizando la biblioteca como nexo de transición. Bueno, acá está más cerquita la imagen. Acá también un tema interesante, todos los micros del colegio, cuando traen y llevan los alumnos, ingresarían por este gran portón. Por debajo se ponen en línea, son aproximadamente unos 20 micros escolares, y saldrían por una puerta lateral que tenía el colegio en este lugar. Bueno, el edificio permitió que armar una gran galería donde los micros entrarían, como estaba previsto, que los días de lluvia también permitiría subir y bajar en este sector de semicubierto por debajo del último nivel del edificio. Ahí lo vemos incorporado, me parece que es el de una volumetría que no compita. La idea era de aterrazar, de generar espacio descubierto. Es un no edificio prácticamente, ¿no? Que vincula el patio de adelante con el patio de atrás a través de terrazas. Y el único objeto visible era esta gran cubierta generada por el techo de la biblioteca. Considerábamos que un objeto más con potencia, el conjunto no lo bancaba realmente. Imagínense lo que hubiera sido generar un objeto más en esquina o un objeto en el patio inferior. Me parece que esta decisión fue muy fuerte, considerando también que este edificio, al demolerse, generaba también un muy buen espacio donde le abría una cara muy interesante a esta casa histórica, original del colegio, con un vínculo muy particular. Bueno, ahí vemos esta posición. Acá podemos verificar la tira con el núcleo de escalera preexistente y cómo el edificio se enhebra a través de las terrazas y la cubierta de biblioteca le pasa por arriba al edificio existente sin tocarlo, solamente haciendo el contacto con carpintería y vidrio. Carpinterías y vidrios. Bueno, esta es la planta. Fíjense qué interesante, perdón. Fíjense qué interesante, cuando hablamos de esas dos barras. Hay una barra que hace tope sobre la horizontal, sobre la barra
paralela al río, y genera la comunicación por nivel. Este nuevo edificio respetó los niveles de la barra que se conservaría, ¿no? De la barra existente. Y después hay una barra transversal, el lateral, perdón, paralela a la calle Paraná, que por geometría generaba un espacio entre barra y barra, y estos eran los espacios de comunicación entre aulas para actividades comunes. Este espacio es cerrado, era cubierto y tenía muy buena vinculación con todas las zonas de terraza, ya como lugares exteriores. Esta parte la voy a pasar rápido. Lógicamente le voy a dar la biblioteca, la planta de biblioteca. Este era un entrepiso que tenía la biblioteca, ¿sí? Con las terrazas perimetrales. Todas las plantas tenían sus terrazas correspondientes. Este es el piso inferior del elementary con terraza, con el vivero y con todo el sistema de escaleras que iba comunicando las diferentes terrazas que a su vez vinculaban los patios sobre Ferreira y sobre Ransayer. Acá tiene una explicación del nivel en el cual estamos. Esta es la planta inferior, es la planta por donde entran los micros lateralmente, lateral del gimnasio, donde se armaba el gimnasio y todo el área deportiva y el vínculo del gimnasio con el patio sobre Ransayer. Estos son los cortes constructivos, como se fueron generando, el sistema estructural de losas postendadas. Interesante, se confeccionó esa fachada sobre Paraná, que le diera imagen al edificio, al colegio. Pensé algo interesante, que el edificio no se escalonó ni se desmaterializó, perdón, sino que se utilizó el basamento de ladrillos para apoyar estas cintas. El edificio es racional, es limpio y es una sucesión de tiras donde la transición con el terreno la hace ese basamento de ladrillo, que es el que recuperamos de la materialidad de los edificios existentes. Bueno, esta es la escala que tiene el edificio sobre Ferreira, muy bajita, casi a nivel de cerco, ¿no? Y este es el encuentro con el patio inferior del nuevo edificio y cómo emerge la volumetría del nuevo edificio. Más cortes. La fachada sobre el río, la vista desde el río, el edificio desmaterializado, desarmado, desestructurado. Acá estamos en la etapa 3, que yo les decía. Fíjense cómo las ideas se alinearon y cómo la materialidad, la técnica, la rigurosidad va definiendo y va resolviendo ese campo de la idea, ese campo del croquis, ese campo, digamos, sensible. Este es el punto, me parece fundamental de la arquitectura. Es como la idea y el campo sensible después se estructura en una resolución técnica rigurosa y racional para que pueda ser materializable. Bueno, ahora vamos a mostrar las imágenes finales. En estas imágenes estoy incorporando los croquis porque quiero siempre hacer ese salto de la idea a la materialidad y a la concreción. Acá me quedó un poquito cortado, perdón, el croquis del corte con respecto a la fachada sobre Paraná. Esta es la vista desde el río, con este croquis que antes mencionábamos. Bueno, esta es la vista de Ferreira. Bueno, la llegada desde el patio de frente, o el patio sobre Ferreira, cómo se incorpora el acceso a la planta noble del edificio y cómo la biblioteca se relaciona con las terrazas que generamos. Fíjense el croquis, cómo
intuitivamente estaba el embrión de esta idea, de esta concepción. Este es el patio sobre Ramsayer, sobre el río, el patio bajo, llamemos así, y cómo el sistema se va vinculando y relacionando con el edificio existente. Fíjense el croquis. Bueno, y después hay algunas imágenes finales de las aulas, se las dejo, las incorporé porque creo que en el trabajo de ustedes también van a tener que tomar alguna decisión con respecto a cómo funcionan las aulas, equipamiento, cómo interactúa, cómo se interactúa con plantas libres. Acá, si ven, se unían dos aulas a través de paneles o de tabiques plegadizos, movedizos. Cada aula se vinculaba por color, de acuerdo al nivel y a las características pedagógicas, en fin. Lo dejo como dato, había paredes de equipamiento donde el equipamiento se desmantelaba de esas paredes y después se volvía a acomodar, todo equipamiento con ruedas, flexibles, armables, dinámico. Bueno, y esta es la última lámina donde rescaté dos croquis y una vista que están enfocados en los tres paquetes a los cuales me refería antes. El primero es un croquis de interpretación, de análisis, de contexto, de entender al edificio incorporado en un medio. ¿Sí? Por eso lo sinteticé y lo alineé con el punto 1. El 2 es un croquis de idea, de concepto, en este campo de la sensibilidad, de la irracionalidad, del estrés. Y el 3 es un croquis realmente de la profesional, riguroso, técnico, construible, materializable. ¿Sí? Y ambas, las tres etapas, se encuentran vinculados a través de esta barra vertical de síntesis, donde siempre se priorizó la del medio, que es la de la idea. Así que, bueno, ya esto está contado, me parece que está ahí el foco, me parece que el proceso que ustedes tienen que hacer es en estas tres instancias, y siempre ser fiel a la etapa 2, que es la de las ideas. Nunca, por ninguna decisión analítica o técnica, ir en contra de la idea, porque se estarían boicoteando ustedes mismos. Bueno, en el segundo módulo les cuento el Colegio de las Heras. Muchas gracias, nos vemos luego.